Vamos al tiempo de la entrevista. Me da mucho gusto poder saludar a Carlos Contreras Cruz, actuario, investigador en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, amigo de este programa y con el que hemos hablado en otras ocasiones del tema de las pensiones. Carlos, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, a sus órdenes. No, al contrario, Carlos, gracias por atender nuestra llamada y nuestras inquietudes. Esta semana estaremos tocando el tema de pensiones, que es un tema recurrente que vuelve y vuelve a salir porque, bueno, le va en ella el futuro a millones de mexicanos. Yo te quisiera preguntar, esta propuesta que se hizo hace ya algunas semanas en la que Andrés Manuel López Obrador hizo una reforma completa a una parte del régimen de pensiones, principalmente el relacionado con los afores, que es así lo tengo entendido, y que busca crearles mejores condiciones a quienes se han retirado bajo este sistema o se van a retirar en los próximos años bajo este sistema. ¿Es una solución final al problema? ¿Crees que de esta manera se soluciona un tema que entiendo es mundial, que en el mundo es el gran problema de las pensiones? ¿Es esa la solución final o crees que es una solución a medias? ¿Cuál es tu opinión, Carlos? La verdad es que no es ni siquiera una solución parcial. Es un parchecito mal confeccionado y mal hecho para un sistema de pensiones que no funciona. Chile, recordemos, tiene este sistema funcionando desde 1981 e inclusive poco antes de que empezara la emergencia sanitaria, recordemos las movilizaciones multitudinarias que había por gente que después de casi 40 años de que ha estado funcionando este sistema, ha recibido pensiones muy bajas que no alcanzan realmente para tener un nivel de vida adecuado. Lo que se ha anunciado el 22 de julio, hay que insistir, no es todavía la reforma, sino es lo que se mencionó, un acuerdo para llevar a cabo una reforma, y desafortunadamente lo único que va a hacer es facilitar que las personas accedan a una pensión que se conoce como mínima garantizada, que es una cantidad muy baja y que no va realmente a servir para que las personas al llegar a la tercera edad puedan tener un nivel de vida adecuado, mínimo siquiera, al menos. Bajo esta premisa que dices, Carlos, ¿cuál entonces debe ser la solución? Porque entiendo que en este nuevo concepto mucho de la carga va sobre los empresarios. A ellos es sobre quienes va a recaer más la necesidad de hacer mayores aportaciones. Entiendo también que el trabajador tendría que ahorrar más, pero entiendo también que luego los sueldos y los salarios no ayudan. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, una solución correcta para tratar de arreglar este problema? En primera instancia hay que recordar que el tema de que los empresarios van a aportar más es no siempre. Cuando las personas trabajadoras tengan hasta 4 salarios mínimos, bueno, la Secretaría de Hacienda todavía maneja la unidad de medida de actualización. En esos casos se va a hacer una aportación gubernamental y tenemos que considerar que hasta 4 UMAS es cerca del 80% de las personas trabajadoras las que están registradas ante el IMSS con esos salarios. Entonces, el empleador realmente va a hacer aportaciones únicamente para un pequeño grupo de trabajadores que son los que están más allá de este límite que ha marcado el gobierno. Entonces, por un lado hay que decirle a los empresarios que no necesariamente toda la carga va a ir sobre de ellos. Desafortunadamente, esto puede incentivar a que los empleadores malos, que sí los puede haber, van a tender a hacer subdeclaraciones del salario de cotización para que no sean ellos los que tengan que encargar con este incremento en las cuotas y aportaciones. Ahora bien, en cuanto a la solución, el sistema de ahorro individual por sí solo, como base de un sistema de pensiones, no da para poder entregar beneficios suficientes. Por más que se hagan cuentas, que se hagan números con los mejores parámetros posibles, las pensiones van a seguir siendo muy bajas. Un breve resultado de algo que hemos estimado en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social: para tener una pensión mínima garantizada del monto actual, que no ronda ni siquiera los 3,500 pesos, hace falta que una persona tenga ahorrados más de 800,000 pesos, alrededor de 822,000 si es hombre y casi 900,000 si es mujer, condiciones de género que este sistema también no resuelve y no atiende. Entonces, lo que debemos hacer es no quedarnos únicamente con el ahorro individual. El ahorro individual, nadie ha dicho que sea malo ahorrar, es bueno hacerlo, pero debe ser un complemento a un sistema de pensiones que tenga como base y fundamento un esquema solidario. Y mucha atención, por solidario no quiero decir que los trabajadores activos financien las pensiones de los retirados, porque eso no funciona, ya está también muy probado alrededor del mundo que es un error, sino generar un sistema de pensiones con un pilar fundamental que esté funcionando como si fuera un esquema de aseguramiento.
es decir, donde todos hacemos aportaciones, pagamos una prima que le llamamos comúnmente cuotas y aportaciones, para que cuando a las personas que lleguen a cumplir las condiciones, que son la edad y el tiempo de cotización, tengan garantizado un beneficio que con antelación ya fue financiado y se conozca su monto en términos de su salario, porque actualmente en el ahorro individual simplemente estamos esperando a ver si la administradora que hayamos elegido hizo buenas inversiones, obtuvo buenos rendimientos, cobró bajas comisiones para tratar de maximizar ese ahorro, que todavía no es garantía de recibir una buena pensión, porque hay que trasladar ese dinero a una compañía aseguradora para comprar un seguro de renta vitalicia, y ahí también tenemos diferencias de precios debido a cómo fueron construidos esos seguros por parte de las compañías. Entonces, repito, necesitamos un fundamento importante, que es un esquema de aseguramiento para la vejez, un piso básico que ya se implantó desde el año pasado, pero nosotros en la Conferencia Interamericana consideramos que debe subir para que al menos alcance el salario mínimo. Después tengamos garantizado un beneficio autofinanciable mientras las personas estuvieron trabajando para que al retiro puedan recibirlo, complementado, sí, claro, con el ahorro individual para todos aquellos que quieran, y mucha atención también, puedan, porque si vamos a hablar de gente con bajos salarios, por más que se quiera, sería imposible poder ahorrar. A ver, Carlos, déjame nada más puntualizar algunas cosas. Me dices tú que una persona, para poder tener un retiro medianamente digno en este nuevo concepto, tendría que tener una cantidad superior a los 800,000 pesos o 900,000 si es mujer. Es correcto. Es correcto, estoy utilizando en este momento. Sí. Sí, así bien. Es, de hecho, cualquiera. ¿Verdad? Ese es un punto importante. La otra, esto tiene que ver con lo que se conoce como la gran discusión que hay en el mundo, si lo que es más válido son las pensiones por reparto o pensiones por sistema de financiamiento. Más o menos. Mira, desafortunadamente hay un error conceptual en creer que todo lo que no son cuentas individuales es reparto. Y el reparto es lo que algunos conocen como la solidaridad intergeneracional, donde los activos están pagando únicamente para pagar las pensiones de las personas retiradas. Eso en sí es un error, porque sabemos que la transición demográfica puede afectar. La verdad es que hay otras maneras de financiar los sistemas de pensiones y, por ejemplo, existe algo que se conoce como la prima media general, que es un sistema de capitalización, pero no individual, sino colectivo. Entonces, todas las personas hacen aportaciones y se genera una reserva, que es una reserva actuarial, una reserva de contingencia, de la cual se van sacando los beneficios para aquellos que cumplen las condiciones y lo requieren entonces. A mí me gusta a veces hacer la analogía con un seguro privado. Muchos de nosotros es más común tener un seguro privado en el cual tenemos una prima ya establecida, que es la que pagamos, y cuando necesitamos el recurso ya sabemos qué es lo que nos van a dar como retribución, que es la suma asegurada. En el caso de los sistemas de pensiones, será una pensión, una renta vitalicia, pero entonces esa renta vitalicia se tiene que pagar con anticipación. Y la mejor manera de poder pagarla de manera adecuada es que todos participemos en un colectivo donde esa reserva, ese gran cúmulo de dinero que también tiene que invertirse de manera adecuada, pueda servir para pagar esas pensiones. Carlos, ¿hay algún país que haya aplicado alguna fórmula exitosa que tú digas, vaya, este modelo es el que funciona, o tienen que ser trajes a la medida? Tengo entendido, por ejemplo, que Chile tuvo un modelo exitoso que incluso fue copiado por otros países o intentado copiar, contrario a otros. En Europa también es una discusión, Italia, España, Francia, todos están bajo el mismo esquema. ¿Hay algún modelo que a ti te haya llamado la atención particularmente? Mira, el esquema chileno no fue exitoso. Lo único que se consiguió es tener un ahorro individual, un ahorro interno, un ahorro en el país muy grande, que en algunas ocasiones ha servido para financiar proyectos de infraestructura o de desarrollo, pero fuera de eso, el objetivo central, que es entregar pensiones suficientes para la tercera edad, no lo ha logrado, no lo ha conseguido. Sí, desafortunadamente fue copiado por muchos países. La Organización Internacional del Trabajo reportó que fueron 30 países los que copiaron este modelo, y al darse cuenta que no ha sido el modelo adecuado, 18 de ellos ya han dado marcha atrás. México no ha sido de esos 18, de hecho, para él parece ser que plantea permanecer en él. Y hablando de modelos exitosos, sí tiene que ser un traje a la medida. Es definitivo que no podemos copiar simplemente una receta que aplicó a otro país, con otro tipo de población, con otro tipo de economía, de situación financiera. Sin embargo, por ejemplo, modelos que han sido exitosos cercanos a nuestra realidad latinoamericana, yo me atrevo a mencionar, por ejemplo, Costa Rica.
Costa Rica, la primera década de este siglo, hizo una reforma planeada para que por lo menos durara al 2040. Hoy en día están diciendo que por ahí del 2037, 2038 es cuando se acabaría esa situación de estabilidad financiera que habían planeado, pero es un sistema que efectivamente tiene varios pilares. Tiene por un lado una pensión de aseguramiento social como la que he descrito, complementada con un ahorro en unas entidades que se llaman las OPCs, operadoras de pensiones complementarias. Nosotros podríamos llevar una ventaja porque además tenemos la pensión básica para adultos mayores. Si en esos tres pilares nosotros podemos basar un sistema de pensiones, definitivamente vamos a poder conseguir que las personas en la tercera edad no lleguen a una situación de pobreza. Si no hacemos un cambio realmente profundo, lo que vamos a tener son viejecitos de la calle, como hace algunos años se hablaba de los niños de la calle. El hecho de que tengamos en este país, creo que algo así como 1,000 sistemas de pensiones, por decir una cifra, en diferentes estructuras gubernamental, universidades, municipios, estados, ¿dificulta todo este proceso de modernización? Sí lo hace difícil, pero no lo hace imposible, y lo importante es dar el primer paso. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social, apoyando justamente a México como uno de los países miembros de esta institución, lo que propone es un sistema basado en la unificación. Sabemos que los estados de la República son soberanos, son libres, han planteado sus propios sistemas de pensiones, pero que tengan la posibilidad de paulatinamente, de acuerdo con sus facultades, irse dividiendo para que poco a poco se vaya unificando. No podemos hacer una unificación inmediata, por lo cual lo primero que podríamos hacer es unificar los dos grandes sistemas, que serían el del Instituto Mexicano del Seguro Social y el del ISSSTE, y paulatinamente a lo mejor también los ISSSTEs locales y otros sistemas de pensiones. Pero hay que tener también muy claro una diferencia. Cuando se habla, por ejemplo, de los sistemas de pensiones de universidades, estamos hablando de sistemas de pensiones derivados de la contratación colectiva, de una prestación laboral. Entonces, todos esos sistemas, y específicamente porque el empleador es público, hay que tratarlos con precaución para que no generen inestabilidad financiera, pero, ojo, están muy vinculados al derecho laboral porque salen de una contratación colectiva. Entonces, hace falta sí establecer reglas generales para ellos, hay que supervisarlos, pero tampoco hay que darles el mismo tratamiento que podríamos darle, por ejemplo, a los sistemas de pensiones del IMSS o del ISSSTE. Ahora, en este tipo de pensiones vemos que hay una variedad enorme de posibilidades. Hay extrabajadores que tienen ingresos altísimos como resultado de su jubilación, y otros que no tienen, que tienen muy poco, que son raquíticos. ¿Eso es inevitable mientras existan estas reformas laborales vigentes, o habrá también que atenderlas tarde que temprano? Hay que atenderlas tarde que temprano. Definitivamente no podemos tener tampoco negociaciones entre empleadores y trabajadores donde el empleador ceda a ofrecer beneficios que no son financiables si simplemente se aportan pequeñas cantidades. Hay que tener muy claro que si nosotros queremos pensiones muy generosas, hay que financiarlas con cantidades muy generosas, cuotas y aportaciones elevadas. Y eso lo tienen que comprender tanto los empleadores como los trabajadores, y por supuesto también el gobierno, porque en algunos casos el gobierno es el propio empleador. Claro, y va a tener que ver también mucho con la rentabilidad de la empresa. No puede haber una empresa en crisis, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, dando jubilaciones millonarias. Es una aberración. Bueno, es una apreciación personal, no sé si la compartes. Se salvan los que están bajo otros años, o sea, ya habemos toda una generación de trabajadores que estamos bajo el régimen creo que si mal no recuerdo, del 73, y es un buen número de personas que están bajo otras condiciones. ¿Eso no se toca definitivamente, o también se tendrá que meter a revisión en cierto momento, dado que partimos de la premisa de que la edad también de productividad pues se ha aumentado considerablemente? Hay que considerar que tenemos dos tipos de generaciones, las generaciones de transición y los nuevos. Con los nuevos definitivamente podemos hacer muchas cosas porque todavía no han adquirido derechos. Con las generaciones de transición tenemos a los pensionados, que esos ya tienen el beneficio y no podemos hacer nada, hay que seguirles pagando. Y las demás generaciones puede ser que les hagamos reformas, pero siempre tomando en cuenta que sus derechos adquiridos son intocables y que también en teoría debemos dejar intocados sus derechos en curso de adquisición, es decir, lo que todavía pueden ganarse en el futuro. Podemos mejorarlo, pero no podemos afectarlo definitivamente. Carlos, te agradezco mucho esta conversación, se me hizo muy interesante, muy
para aprender mucho sobre ese tema que involucra pues a la gran mayoría de los mexicanos. Gracias por tus comentarios y espero poderte tener en las próximas semanas, porque seguramente es un tema, no seguramente, es un tema que vamos a estar tocando de manera recurrente. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, estupenda la explicación que nos hace en esta ocasión Carlos Contreras Cruz, especialista en el tema de pensiones. Gracias, Carlos, te mando un saludo afectuoso. Buenos días. Igualmente, buen día. Adelante, Jimena.